Un elemento que es fundamental dentro del mundo de los juegos de mesa modernos tiene que ver con la mecánica, en el sentido de cómo se juega, qué acciones se me permiten dentro de este contexto de juego, qué es lo que necesito hacer y cómo lo voy a lograr, y una serie de elementos que van apareciendo de acuerdo a cada juego. Incluso muchos empiezan a aparecer unos con otros, o pueden ser juegos con temáticas muy distintas pero mecánicas muy similares, y totalmente habitual y normal dentro de este mundo. Por eso vamos a hablar de algunas de las mecánicas más importantes dentro de este mundo de juegos de mesa modernos. No todas, porque realmente son 182 mecánicas listadas por la BGG, que es la Board Game Geek, base oficial de juegos de mesa. Así que vamos a mencionar algunas de ellas con algunos ejemplos y dejar algunas cosas bien claras para quizás elegir su próximo juego o también decidir cuál es su mecánica favorita. Voy a estar de pie hoy día con un pequeño ayuda a memoria para ir hablando de algunos juegos de ejemplo también. Y hay hartas cosas que conversar cuando uno habla de mecánica. La idea tampoco es hacer un video eternamente extenso, pero sí dejar algunas cosas en claro. Quizá entender desde un principio que este concepto de mecánica, no como una definición de libro ni mucho menos, podríamos definirla como el margen o los parámetros donde nos vamos a mover dentro de un contexto de juego. Y también considerar que muchos juegos tienen múltiples mecánicas, no solamente una. Quizá en algunos juegos destaca una mecánica por sobre otra, pero es frecuente toparse que un juego tenga múltiples mecánicas. Entonces ya partimos ahí desde esa base. También entender que una mecánica, y lo habíamos mencionado de hecho en videos anteriores, no es patentable. O sea, nadie es dueño de una mecánica. Las mecánicas son libres. De lo que uno es dueño dentro de un contexto de juego es del manual, de las ilustraciones y de otras formas más. Pero el concepto de mecánica es libre, o sea, todos podemos utilizar las mecánicas que queramos. Eso igual es interesante de conversar. Y como decía al principio, son 182 mecánicas. Aquí voy a mencionar algunas de las que creo yo sería más interesante que ustedes puedan conocer, o de las que quizá hay más presencia aquí en esta biblioteca, porque igual después empiezan a aparecer algunas mecánicas que son un poco extrañas o ya muy específicas de juegos más de nicho, más que juegos populares, y así que eso ya puede quedar para otro video quizá. Empezar quizá hablando con el card drafting. Aparece aquí en la pantalla cada vez que mencione una mecánica. El card drafting no es el robo de cartas o es la sustracción de cartas desde una baraja, sino que tiene que ver con la administración de algún recurso que suelen ser cartas. No solamente cartas, pero lo vamos a entender mucho mejor con juegos como por ejemplo Sushi Go, donde efectivamente aquí yo robo cartas, pero no es tanto la acción de robar la que interesa, sino que el qué voy a hacer con esas cartas. E incluso empezar a pensar qué carta le sirve a mi oponente, de la cual podría quedarme yo, o planificar un próximo turno. Me quedo este turno con esta carta porque la próxima sé que me va a llegar esta carta, entonces podría llegar a utilizarla, y así. Es un juego bien interesante de 2 a 8 personas y el card drafting es el corazón de este juego. Vamos también pasando cartas hacia el lado, como lo que hacemos en Seven Wonders, pero lo que interesa aquí, insisto, no es el robo de cartas, es la administración de qué voy a hacer con qué carta y por qué. En Wingspan también podemos verlo. Hay una acción que es robar cartas, pero no tiene tanto que ver, insisto, con esta acción de cuántas cartas voy a robar, sino que qué voy a hacer con estas cartas que estoy recibiendo, cuál me conviene robar en este caso, debiese sacar esta que le sirve a mi oponente o no. Eso es el card drafting. Después tenemos una mecánica un tanto compleja para algunas personas que son más competitivas, porque es la mecánica cooperativa, que la podemos ver mucho, por ejemplo, en Pandemic. Pandemic, que es un juego... Esta es una edición que salió hace poquito, Pandemic Zona Cero, pero la verdad van a encontrar múltiples Pandemic, la caída del Imperio Romano, el Pandemic original que es del 2008 si no me equivoco, acá está Pandemic Iberia, por allá está escondido, y no solamente Pandemic es cooperativo. Pero vamos a detallar un par de cosas. El concepto de juego cooperativo tiene que ver con todos somos un equipo y tenemos un objetivo en común, o vamos a jugar todos contra el tablero. Vamos a hacer un solo gran equipo, vamos a cooperar, por eso el concepto de cooperativo. Vamos a coordinarnos, vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a definir, vamos a hacer una serie de elementos, pero en conjunto. Ese es el corazón del concepto de cooperativo. Y ahí también empiezan a aparecer como una especie de submecánica, como el semi-cooperativo, por ejemplo, o el cooperativo asimétrico, que son otras formas de juego, que tienen que ver mucho con esto de, ok, vamos a hacer estas cosas en conjunto, pero a través de diferentes acciones o para lograr cosas distintas. No es lo mismo en un concepto de juego cooperativo, por ejemplo, el que tengamos habilidades distintas que vamos a poder llevar a un mismo fin, como el caso, por ejemplo, de Pandemic, insisto, que tiene que ver con erradicar enfermedades, versus un juego como Mysterium. Mysterium sería un cooperativo, pero es asimétrico.
¿En qué sentido? Todos somos un solo equipo, pero tenemos roles distintos. Donde tenemos a este fantasma que va a ir guiando a los mediums para poder descubrir el asesino y dónde fue y con qué. Son acciones distintas en roles distintos, pero el fin es el mismo, sigue siendo cooperativo. Entonces, esa es una forma de juego también bastante interesante y bastante llamativa, que se ve también muy particularmente mucho en este lado del continente, más que por allá, por las Europas u otros lados donde es más popular el juego competitivo, el juego más estratégico, más euro, no tan cooperativo. No tanto esto de discutir y analizar una situación en conjunto, sino que más la competencia, incluso a veces no tan directa, pero sí la competencia. De que es interesante el tema de juego cooperativo. Otra mecánica es el dice rolling o el lanzamiento de dados, y quizá uno de los ejemplos más tradicionales que vamos a ver también en una mecánica un poquito más adelante es Story Cubes. Story Cubes, que vamos a lanzar dados para contar una historia, y ahí aparece la mecánica del storytelling que viene en un poquito más adelante. Pero el concepto de dado es un poquito más complejo porque muchas veces se relaciona con el concepto de aleatoriedad. Aleatoriedad, no sé, estoy pronunciando bien. La escribí, de hecho. Aleatoriedad, eso era, aleatoriedad. Lo voy a pronunciar mal varias veces en el video, les aviso. Muchas personas prefieren los juegos de mesa modernos porque les permiten decidir, les permiten tomar acciones y les permiten no basarse tanto en la suerte. Aparece el concepto de dado y aparece muy de la mano el concepto de suerte. Yo puedo tener una muy buena mano, pero si lanzo un dado y tengo una mala tirada, podría destruir todas mis acciones o podría empezar a pensar que en realidad fue una cosa más de suerte que de habilidad. Entonces, no a muchas personas les parece muy bien el tema de incorporar dados a un juego, siendo que el dado de hecho es un elemento histórico dentro del juego de mesa, no solamente moderno, sino que clásico. Pero no siempre tiene que ver con la suerte. Aquí, por ejemplo, el concepto de aleatoriedad tiene relación más que nada con diferentes resultados, pero en realidad ningún resultado es mejor que otro. No así, por ejemplo, como juegos como Istanbul, que de hecho aprovecho de comentar que vi por ahí la preventa de Istanbul Big Box en español, va a llegar dentro de poco. Muy recomendado. Este es mi segundo juego favorito. Vamos a hablar del primero después también. Este no se basa en el dice rolling, pero sí incorpora un elemento importante en una de las posibles acciones que vamos a realizar en este juego, que es en la casa del té. En la casa del té vamos a ir a apostar. Y ahí también tiene el concepto de suerte, pero también el de estrategia. Porque de acuerdo al resultado y de acuerdo a lo que yo dije previamente, voy a recibir una cantidad superior o inferior de liras. Entonces, también no solamente es suerte el dice rolling, también tiene que ver un poco con estrategia. Esta mecánica es difícil definirla sin usar las propias palabras porque la verdad se define desde sí misma, que es el pattern recognition, el reconocimiento de patrones. Donde básicamente vamos a hacer eso, reconocer patrones a través de diferentes formas de juego, a través de diferentes elementos que van a tener un fin. Como por ejemplo Dixit. Dixit, que está... no lo dejé. Estuve reordenando el otro día. No lo boté ni lo perdí, ¿eh? Ustedes saben que no me gusta mucho Dixit, pero es un buen juego. Acá está. El pobre Dixit está por ahí abajo. Dixit es muy famoso por ser un juego donde tenemos muy incorporado el storytelling, el contar historias, pero también se relaciona mucho con esta mecánica del reconocer patrones, donde yo voy a mencionar algunas palabras, algunos conceptos, algunas ideas, y hay diferentes cartas, y yo voy a intentar reconocer esos patrones dentro de estas cartas, que pueden ser a través de los colores, a través de las formas, a través de una serie de elementos que van apareciendo, pero donde el corazón es ese, el reconocer patrones. También lo podemos ver, por ejemplo, en Potion Explosion, donde ahí no tenemos storytelling, pero también se basa en el reconocimiento de patrones, desde qué acciones voy a poder hacer, o qué acciones debería hacer, mejor dicho, en base a lo que tengo aquí en juego con estas canicas y de cómo voy a ir formando estas nuevas pociones e intentar obtener más puntaje. Entonces, también se basa mucho en eso. Vamos con storytelling entonces, que bajo la traducción literal sería contar historias. Pero no es solamente contar historias, sino que muchas veces tiene que ver con formar parte de una historia o tomar ciertas decisiones en algunos elementos dentro del juego y llevar esta narración hacia algún lado. Se ve, por ejemplo, en Dixit, en Story Cubes, pero también la podemos ver en juegos como Unlock o Exit también. De hecho, lo adquirí hace poquito y jugué el Insert Coin, y es bastante bueno. Incorporo una aplicación, pero aquí el corazón es la historia. Descubrir qué pasa detrás de esta historia. Hay un objetivo dentro de esa historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo con el despertar, Escape Tales, o también con Sin Memoria, donde hay un concepto narrativo. Hay elementos de juego dentro, hay decisiones que yo voy a tomar, pero aquí el corazón es la narración, la historia que ocurre detrás de.
Pero eso es más que nada el storytelling, tiene que ver con contar historias o ser parte de una historia, ser parte de una narración. Y también incorporar yo elementos propios, que puede ser también una historia desde lo cooperativo, donde todos creamos una historia. Vuelvo a Story Cubes, un juego bastante ejemplificado aquí en este video. Hay una mecánica que es un poco extraña, que quizá no es la favorita de muchos, quizá para otros sí que tienen este elemento más competitivo, pero hay otra mecánica que es la que viene después, que es más competitiva aún, que es la eliminación progresiva de jugadores, o el Player Elimination. Un ejemplo quizá más tradicional y más clásico es King of Tokyo. Esta es la edición oscura, por cierto, un regalo de parte de Devir, gracias a ellos nuevamente lo he disfrutado mucho este juego. Y aquí lo que tenemos que hacer es eliminar a los demás jugadores o ser el primer jugador en alcanzar los 20 puntos de victoria. Pero el corazón del juego es la eliminación progresiva, porque si yo llego a 0 en mi indicador de vida, pierdo en el sentido de soy eliminado del juego, ya no tengo la oportunidad de ganar, ya no hay forma en que yo acumule más puntaje, y los demás jugadores que quedaron vivos van a seguir peleando por ser el rey de Tokio en este caso. Pero también aparece la eliminación progresiva en otros juegos, como en Exploding Kittens, donde lo mismo, si aparece una carta de bomba, yo desaparezco del juego, ya no tengo más que decir ni más que hacer en ese juego. Y eso es lo complejo que les conversaba. Porque si soy eliminado muy pronto dentro del juego, y el juego sigue, finalmente yo soy parte de, pero no soy parte de. Entonces es un poco complejo. Algo que se resuelve muy bien, creo yo, con Love Letter, que está por acá. Uy, se me arranca Love Letter, aquí está. Love Letter también es de eliminación progresiva, pero son por rondas. Entonces, si bien puedo quedar fuera de una ronda, a la próxima ronda voy a volver a jugar. Entonces no es tan terrible. Pero es una mecánica un tanto compleja, sobre todo para gente nueva. O para gente que le cuesta estar un poco más alejada del celular. La eliminación progresiva puede ser más bien un beneficio, porque ustedes sigan jugando y yo me quedo aquí en mi celular y viendo, y en realidad ahí tienen que ver muy bien con respecto al grupo con el cual van a jugar. Pero es una mecánica compleja. También compleja es la mecánica del Take That, que una traducción literal sería como toma eso, que es una expresión muy utilizada aquí en español. Y el mejor ejemplo de todos es The Island, que me gusta definirlo como el Mario Kart de los juegos de mesa. En la mecánica del Take That vamos a propósito, dañar o interferir en las jugadas de los demás jugadores, con un sentido competitivo detrás. Lo que yo quiero hacer es eliminarlo, quiero que sufra, quiero que no logre su objetivo. Y es bien entretenido en realidad, sobre todo en contextos de juegos de un poco más de confianza y podemos tener este elemento vengativo más de cerca. Habría que tener un poco de cuidado con esta mecánica porque en juegos como The Island es fácil enfocarse todos los jugadores contra uno. O en Catán también tenemos el elemento Take That cuando bloqueamos algunos de los recursos que está produciendo alguno de los jugadores. Entonces siempre que estén en una partida de 4 jugadores todos atacando a uno, no es tan agradable. Sí sería entendible si es que es la persona que está ganando, ahí nos vamos todos contra él, para que no gane. Pero después yo voy a ir ganando y se van a ir todos contra mí. La idea es un poco esa, por eso es una mecánica un poco compleja de abordar en algunos grupos. Hay que tener ahí un poco de cuidado. Porque cuando se logra este equilibrio en esta sed de venganza, pero también la forma de pasarla bien, de no hacerle focus, digamos, a un solo jugador, también se asegura un rato bastante agradable. Así que la mecánica del Take That. Mi mecánica favorita, creo yo, de corazón, es la próxima mecánica, que es el Tile Placement, o que es la colocación de piezas, una traducción un tanto literal. Aquí lo que tenemos que hacer es bastante simple, es generar patrones, que no es lo mismo que el reconocimiento de patrones, que son dos elementos distintos. En el reconocimiento de patrones, el patrón ya está hecho, está plasmado en una carta, no lo sé. Aquí lo que yo tengo que hacer es tomar decisiones para generar ciertos patrones, como por ejemplo en el juego Azul. Azul es un maravilloso ejemplo de tile placement, porque yo tengo que tomar piezas y ubicarlas en este cartoncito para obtener cierto puntaje de diferentes formas. Y yo decido qué pieza voy a sacar para poder ponerla dónde. Y no siempre es tan decisión, porque hacia el final de cada ronda empiezan a ser menos las opciones, entonces tengo que pensar mucho mejor y así. Y mi juego favorito de toda la vida también es un tile placement, que yo lo recomiendo mucho si lo encuentran por ahí, que es Castillos del Rey Loco Ludwig. Y aquí lo que tenemos que hacer es formar un castillo. Entonces nuestro tile placement está centrado en acomodar estas diferentes piezas a través de un castillo que vamos a estar construyendo para obtener diferentes puntajes, diferentes bonificaciones. La forma también que se compran es bastante atractiva, por eso es uno de mis juegos favoritos. Pero el corazón es el tile placement, el cómo voy a ir ubicando diferentes piezas, que pueden ser cartas, que pueden ser piezas, que pueden ser, no sé, ustedes van a decir. Patchwork es también otro ejemplo.
un clásico de Uwe Rosenberg. Y aquí el elemento fundamental son trocitos de género, que hacen una especie de Tetris. También lo podemos ver en Cottage Garden. Uwe Rosenberg y Tile Placement van bastante de la mano. Bien interesante. Uy, ahí sí, no quería entrar. Una última mecánica para poder conversarla es el Worker Placement, o la colocación de trabajadores. Y ese quizá es un elemento que aumenta un poco la complejidad dentro de una mecánica de juego, en el sentido de las decisiones que voy a hacer y de cuánto interfiere mi decisión en la del oponente, que es un elemento bastante atractivo a gusto personal dentro de los juegos. Un ejemplo muy clásico es Kailus. En Kailus vamos a posicionar elementos que interpretan trabajadores. No siempre son trabajadores de por sí. No son piezas que están trabajando, sino que son piezas que van a funcionar en diferentes puntos a través de un tablero, a través de un mapa, a través de una cartola que recibe cada uno. No lo sabemos, va a depender de acuerdo a cada juego. Y vamos a decidir qué acción voy a hacer. Pero muchas veces esa acción que yo estoy haciendo va a interferir en la acción que va a hacer mi oponente. Por ejemplo, cuando yo ocupo un lugar, ya no lo puede ocupar nadie más. Entonces, si yo voy a jugar primero, tengo que decidir bien, ¿esto me beneficia a mí o beneficia al resto? Si lo hago yo ahora, quizá voy a perjudicar a mi oponente. Entonces, aquí empieza el nivel de estrategia mucho más avanzado y es mucho más entretenido. Un juego que podría ser un poco introductorio al Worker Placement es The River. The River, que es un juego de Days of Wonder, que es bastante bueno. Yo lo jugué el año pasado en la Ludifest. En abril del año pasado me gustó bastante y de hecho lo encontré como un juego muy bueno para introducirse a este mundo, porque no son tantas acciones, tenemos muy en claro qué es lo que queremos hacer, tenemos muy en claro cuándo va a acabar el juego y cómo voy a hacerlo. Y al mismo tiempo no hay una interferencia tan directa o tan dañina hacia el otro dentro de ese contexto, entonces es bastante agradable. A diferencia de Kailus, donde en Kailus es bastante caótico y interfiere mucho en qué acción estoy haciendo y por qué. Pero eso al menos tengo para contarles por ahora de mecánicas. Haciendo un breve repaso, vimos entonces el card drafting, el cooperativo, el dice rolling, el pattern recognition, el storytelling, el player elimination, el take that, tile placement y worker placement, que son, insisto, algunas mecánicas que nos introducen de mejor forma a esto de los juegos de mesa. Si me mencionan un juego y me dicen qué mecánica es, ya me puedo hacer una idea. Por ejemplo, Carcassonne, Carcassonne es un juego clásico. Me dicen Carcassonne es un tile placement. Ah, perfecto, entonces voy a tener que tomar algunos elementos y ubicarlos de diferentes formas. Y ya me va quedando claro más o menos a qué se puede referir un juego. El juego Just One. Ah, un juego cooperativo, donde todos somos un equipo y tenemos que intentar alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible en una tabla. Perfecto, clarísimo. Después puedo decir Hanabi. Hanabi es un juego de card drafting cooperativo. Ah, perfecto, me quedó clarísimo. Entonces vamos a jugar con cartas, muy probablemente, y vamos a tener que administrarlas de algunas formas y somos todos solo un equipo. Entonces, si se fijan, es mucho más fácil describir un juego en base a sus mecánicas que empezar a contar tanto de, por ejemplo, Terraforming Mars. No, es un juego donde estamos en Marte, tenemos que conquistarlo. Sí, es interesante, pero quizás si empezamos a hablar desde la mecánica, va a ser mucho más interesante, o puede llegar a ser mucho más interesante, porque ya me hace una idea de a qué me voy a enfrentar. Sí, la temática es importante, pero la mecánica es el corazón del juego, así que no hay que dejarlo nunca de lado. Así que eso, si hay alguna otra mecánica que ustedes consideren que es igual o más importante que las mencionadas en este video, déjenlo en los comentarios con toda confianza. ¿Tienen más preguntas o quieren ver más videos de este estilo? También siempre bienvenido. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.